Tienes un temperamento complejo, difícil de dominar. ¿Tienes solución? No te preocupes, todo tiene solución y en este podcast te lo explicaremos punto por punto. Narraremos historias de santos que tuvieron cada uno su temperamento y supieron dominarlo y santificarlo. No te pierdas este podcast, asístelo hasta el final. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Salve María a todos nuestros seguidores. Aquí nuevamente en un nuevo podcast de Conversando con los Caballeros de la Virgen y María Reina, el podcast de los consagrados. Hoy nuestro tema creo que es de utilidad particular de cada uno, pues vamos a hablar de la santidad y la santidad para todos. Ustedes saben que hubo muchos santos a lo largo de la iglesia y no todos los santos eran iguales unos con otros. Los santos tenían sus temperamentos. Hoy vamos a hablar del temperamento de los santos. ¿Para qué? Para poder nosotros imitarlos según el temperamento que cada uno tenga. Aquí vamos a analizar un poco eso. Entonces, nuevamente tenemos la alegría de estar aquí con el hermano Francisco Tati. Salve María, hermano. Salve María a todos los seguidores que nos acompañan en este programa. Salve María, señor Cristian. Salve María, señor Julián. Pues estaba recordando ahorita en el carro que nosotros, el primer podcast que grabamos fue justamente con el hermano Cristian y el hermano Julián. Y es una honra volver aquí a tratar del podcast con dos personas de suma importancia para nosotros. Y el hermano Julián Sáenz. Salve María, hermano Cristian, hermano Francisco, a todos los que nos acompañan. Y bueno, es un tema sumamente importante para nuestra vida porque al nosotros conocer cómo es cada uno de los temperamentos y conocer nuestro propio temperamento, vamos a tener un mayor acierto para dirigir nuestra vida espiritual. Y no solo la nuestra, sino la de tantas personas que a lo largo de nuestra vida pasen por nuestros caminos. Si somos maestros, a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, en fin, a todo el mundo. A las personas que nos acompañan y nos circundan. Hermano Francisco, ¿usted puede explicarnos, por favor, qué es un temperamento? Porque claro, sí, la gente en general escucha el término, tal vez tengamos significados distintos, pero ¿cómo lo vamos a tratar en este podcast? ¿Qué es un temperamento? Para que todo el mundo sigamos la misma línea. Está muy claro. Sí, el temperamento, según varios estudios psicológicos que se han hecho, es la manera de reaccionar cuando se tiene unos grados de excitabilidad, o también la manera de reaccionar por los sentimientos cuando se tiene una apetencia hacia algo. Es así. Y muchas veces entonces esa manera puede ser o rápida o lenta o perdurable o de corta duración. Y eso determina realmente el temperamento, o sea, la atracción de la persona hacia dónde va y cómo es la manera de esa atracción. Claro, ¿y cuáles son los 4 temperamentos, hermano Julián, que se conocen? Los 4 temperamentos que vamos a tratar hoy son el temperamento flemático, temperamento sanguíneo, temperamento melancólico y temperamento colérico. Fenomenal. Lo que yo tengo entendido, no sé si ustedes me corregirán, que no existe gente con un temperamento único, sino que tiene la mezcla de varios, pero que sobresale uno sobre los otros, ¿no? Predomina uno. Y hasta en los propios santos, digamos, siempre se nota que tiene un temperamento especial. Y un autor de un libro sobre los temperamentos que tenemos aquí, muy interesante, los temperamentos de los santos. Se llama, es padre, ¿no? Padre Conrad Hock. El que quiera adquirir el libro, le dejo el link acá abajo para saber dónde pueden comprarlo y utilizarlo para su beneficio particular. Él dice que los temperamentos de las personas son incambiables, o sea, invariables, no cambian, perduran hasta el final de la vida. Se puede sufrir algunas alteraciones, pero normalmente siempre es el mismo. Y que son mixtos, o sea, tiene, como ya dijimos, su predominancia y resalta de otros, pero también se conjuga también con otro temperamento. Monseñor John, una vez le preguntaron, es un país
X de por allá en Rusia, no, mentira, un país, no voy a especificar para que nadie se sienta aludido, sino que le preguntaron por qué nosotros aquí en nuestro convivio diario nos peleamos tanto, cómo podemos hacer para cambiar nuestro temperamento. Monseñor Juan dijo, no es cambiar el temperamento. Usted no tiene que cambiar el temperamento, porque con su temperamento ustedes se van a santificar. Lo que ustedes tienen que es santificar ese temperamento. Así es. Usted dijo algo muy interesante, dijo santificar el temperamento. Es justamente lo que también el padre Conrad nos enseña, que él dice, pues bien, ¿qué es un santo? Un santo no es un erudito, no es un hombre de suma inteligencia, no es un hombre que brille por su capacidad intelectiva, no. Puede ser que existan santos eruditos. Pero no es la principal característica de todos los santos. Dice, el factor común de la santidad es el amor. Uh-huh. Sí. Mira cuánto es el amor de la persona, cuánta por su voluntad él es capaz de amar. Es lo que dice un santo también. Nos enseña que en el final, en el atardecer de esta vida, seremos juzgados según el amor. Y el temperamento que nos hace, por nuestra voluntad, es con lo que nosotros somos capaces de amar algo, o el bien o el mal. Es lo que nosotros abrazamos para la vida. Y por eso es que se dice que los santos son los grandes apasionados, que dominan su temperamento y lo colocan para amar lo que realmente se debe. Pero bueno, yo quiero leer aquí cómo define cada temperamento el padre Conrad Hock, y después cómo saber cuál temperamento tengo yo. Él pone cada uno, pues él pone 3 preguntas, ¿no? Voy a leer aquí. El primero, el colérico. El colérico se excita fácil y fuertemente, se siente impulsado a reaccionar de inmediato. La impresión queda por mucho tiempo en el alma y fácilmente conduce a nuevas excitaciones. El otro es el sanguíneo. Así como el colérico se excita fácil y fuertemente, sintiéndose a sí mismo impulsado a una rápida reacción. Hasta ahí es igual. Pero la impresión se borra luego y no queda mucho tiempo en el alma. Es más fugaz. El melancólico se excita bien poco ante las impresiones del alma. La reacción o no se produce en él o llega después de pasado cierto tiempo. Las impresiones, sin embargo, se graban muy profundamente en el alma, sobre todo si se repiten siempre las mismas. Que cada uno vaya analizando. El flemático no se deja afectar tan fácilmente por las impresiones, ni se siente mayormente inclinado a reaccionar, y las impresiones, por su parte, muy luego se desvanecen. Y las preguntas yo las voy a dejar para el final, para que cada uno pueda analizar lo que vamos a contar, porque vamos a contar como diversas historias de santos que tuvieron cada uno de esos temperamentos, ¿no? Que, como dijimos, que resaltaba cada uno de esos temperamentos, porque no hay temperamento puro, ¿no? Y santificó ese temperamento. Colocó las riendas en aquel ¿cómo se llama? Defecto o virtud, o dejó la virtud aflorar, o colocó las riendas en ese defecto que cada temperamento tiene y se santificó. Entonces yo quiero comenzar con el hermano Julián Sainz, que nos comienza a comentar sobre el flemático, ¿no? Exactamente. El flemático, a ver, ¿qué características puede tener que tiene el temperamento flemático en términos generales, y qué santos y con qué ejemplos nos puede demostrar que ese santo se santificó con ese temperamento? Bueno, hermano Cristian, hermano Francisco, podemos ver que la esencia de ese temperamento es caracterizado por una cierta indolencia, como que las cosas suceden en torno de sí y como que todo le resbala. Y eso hace de ese temperamento un temperamento normalmente frío. Personas a veces que uno siente, o ciertos pueblos que son más fríos, más indolentes. Sin expresión, así. Inexpresivos, exactamente. Esa es una palabra muy adecuada para definir ese temperamento. Él muestra primero, por un lado, esa indolencia, y muestra a su vez poca voluntad y poca disposición para trabajar, para emprender ciertas cosas que hay que realizar. Y tiene... Es una persona de iniciativas, normalmente. Normalmente no.
Usted no espere de una persona flemática que tenga una iniciativa o algún golpe de genialidad grande. Pero entre tanto, ellos cuando trabajan son muy constantes en lo que hacen desde que no estén continuamente atrás de ellos martillándoles. Bueno, ya hizo tal cosa, ya entregó tal cosa. Ellos pueden ser muy metódicos en lo que... Como dicen algunos, que el jefe está respirándole la oreja mientras trabaja. Claro, ellos no sirven para trabajar bajo presión. Pero una cosa buena es que ellos no se irritan fácilmente por los insultos o por las ofensas. Y tener una persona flemática en la convivencia familiar, en la convivencia laboral o en algún círculo social puede ser algo bueno, porque llega una persona de otro temperamento, digamos colérico. No, es que fulanito me dijo tal cosa, tal otra. Va a llegar donde esta persona flemática y la persona flemática va a decir, sí, pero mire, no es tan así porque tiene tal cosa, tal otra. No son resentidos. Exactamente. Tómelo con calma, tómelo suave, como dicen. Y la persona flemática es una persona tranquila, es una persona discreta, que no busca ser el centro de atención. Interesante. Hay una cosa interesante en este temperamento flemático y es la siguiente. Es que como si uno se siente flemático o si uno tiene un hijo flemático o si es un maestro, un alumno flemático, hay que repetirles las cosas con paciencia. Hay que llenarse una paciencia heroica y repetirles las cosas una y otra vez. No porque ellos tengan una mala disposición y no quieran aprender, sino que están tan ensimismados, están tan vueltos en torno de sí, que hay que repetirles, mire, hay que hacer tal cosa, tal otra. Y con paciencia va a lograr que esa persona trabaje, va a lograr que esa persona desempeñe un buen servicio. Y como dijimos, todos los temperamentos son buenos. No es que prevalezca uno que sea mejor que otro, sino son, así como hay los 4 puntos cardinales, norte, sur, oriente, occidente, asimismo podríamos tomar los 4 temperamentos. En cada uno de esos puntos del alma humana que están esos temperamentos, podemos llegar hacia la santidad. Y en este momento se me ocurre un ejemplo. Un santo flemático era nada más y nada menos que el doctor angélico Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás era una persona de una placidez, de una calma impresionantes. Entre tanto, hay un hecho que ilustra muy especialmente cómo hay determinados momentos en los cuales esa ventaja, digamos que era ser plácido, ser calmo, ser tranquilo, podía ser un arma de doble filo, y es el siguiente. Santo Tomás, como ustedes bien saben, él fue educado en sus primeros años en el monasterio de los padres benedictinos. La familia quería que él fuera benedictino porque iba a tener mucho prestigio social y todo. Entre tanto, él tomó contacto con la orden de los dominicos, fundada por Santo Domingo de Guzmán, conoció a 2 frailes y quedó encantado y maravillado. Y él dijo, yo voy a ser dominico, lo cual era un escándalo en esa época porque era una orden mendicante. Era una orden que estaba recién fundada, no tenía todo el prestigio de los siglos que tenían los benedictinos. Resulta que sus padres quisieron hacer todo lo posible por desviarlo de esa vocación. Lo mandó su madre a encerrar en una torre que quedara aislado de todos. Y bueno, y él quedó allí encerrado. Él quedó pues esperando a ver qué iba a suceder con él. Y su madre tuvo la pésima idea para pervertir esa alma, de meter a la torre donde estaba encerrada a una mujer de malas costumbres. Con el objetivo de perder a su hijo. Y él, que estaba de por sí su temperamento calmo y tranquilo, él eso fue en una noche, y cuando sintió que eran unos pasos que subían, y cuando se dio cuenta, era esta mala mujer. Y si él se hubiera dejado llevar por esa placidez extrema, no hubiera sido Santo Tomás, el Santo Tomás de Aquino que conocemos.
Él cuando la vio esas malas intenciones que traía, fue inmediatamente a la chimenea, cogió una pinza y tomó un tizón de carbón En brasa. y se fue persiguiendo a la mujer por toda la torre. Para espantarla. Para espantarla, para sacarla de allí, increpándola la osadía que había tenido de intentar perderlo. Intentar perder su alma. Y allí la mujer, claro, huyó totalmente despavorida. Y ahí tuvo una cosa muy bonita que por ese acto que él tuvo de ese amor heroico a la virtud de la pureza, por haber tenido esa lucha y haber salido de ese estado de confort, de comodidad, de placidez, ahí algo muy bonito que sucedió fue que Dios le concedió la gracia de durante toda su vida estar teniendo la virtud angélica, la virtud de la pureza en grado heroico, y lo ciñó con un cinturón de pureza. Qué bonito. Qué bonito. Así uno ve que, o sea, porque hay mucha gente o que nos comenta, etcétera, y dice, no, pero Dios me hizo así. Entonces yo, pues, como no es culpa mía, ¿no? Entonces yo pequé porque es mi temperamento. No. Sí. Tiene ese temperamento, listo. Tiene virtudes que tienen que aflorar y para el servicio y el beneficio de Dios y de su santa iglesia. Y tiene defectos que combatir. En el caso de Santo Tomás, que tranquilamente podría ser, no, ya está ahí, entonces ya. Hay que pecar. No. Al contrario, levántese y saque fuera a esa persona. No sé, ¿tiene algún otro santo? Sí, a ver, hay otro santo, nada más y nada menos que el patrono de Europa, San Benito de Nurcia. Muy bonito. San Benito, él fue el padre del monacato occidental, el que fundó todos los cimientos para lo que después sería la civilización cristiana de la Edad Media. Y San Benito, él era un santo de naturaleza muy tranquila, muy cordial para con todos los otros. Y resulta que cuando él empezó su fundación allí en Subiaco, varios monjes empezaron a agruparse en torno de él porque veían esa santidad, esas virtudes en él. Hasta que en determinado momento en el convento surgieron unos que estaban inconformes con él y decidieron quitarlo del camino. ¿Saben cómo lo quisieron quitar del camino? ¿Cómo? Colocándole unas gotitas de veneno en el vino, en la bebida. Matándolo. Y allí San Benito llegó el momento pues de la refección de la comida y San Benito ya por una inspiración divina sabía que lo que habían hecho estos monjes. Y él súper tranquilo allí hizo una bendición sobre los alimentos y especialmente sobre esa copa de vino. Y entonces él imploró el poder de los ángeles para que toda y cualquier cosa, maldad que quisieran hacer contra él, fuera disipada en ese mismo momento. Y al trazar la bendición, la señal de la cruz, ¿qué creen que pasó con la copa? La copa explotó. Y de dentro de la copa salió una serpiente que salió reptando por todo. Símbolo del demonio que había por detrás de todo eso. Que había por detrás. Y San Benito tomó una decisión muy enérgica. Él quería muchísimo la santidad y el progreso de ellos, pero dijo, yo no puedo aguantar esta afrenta. Yo no puedo aguantar que estos monjes que supuestamente quieren estar bajo mi tutela, pues me hagan esto. Yo me voy de aquí. Y era por envidia, ¿no? Era por envidia. Y para San Benito, San Gregorio Magno en la vida de San Benito cuenta que para San Benito fue muy difícil tomar la decisión de tener que dejar ese monasterio, tener que dejar Subiaco. Y cuando él estaba saliendo, cuenta pues la historia que San Benito volteó a mirar hacia atrás y en uno de los balcones del monasterio había varios monjes y todos los que estaban allí eran los que quisieron atentar contra San Benito. Y San Benito los vio cómo se estaban burlando de él y él tuvo algo muy bonito que es una cólera santa porque veía que no era porque fuera Benito, sino que porque era un representante de Dios
al cual ellos estaban haciendo mofa, porque él tenía conciencia de su propia dignidad, y San Benito pues los vio, hizo una oración pidiendo o la conversión de esta gente o que mi Dios se los llevara. Y el balcón se desplomó y todos esos monjes cayeron precipitados. Como el profeta Elías en el Antiguo Testamento, ¿no? Así, que se tragó como 3 escuadrones de soldados que mandaban a traerlo, y al final el último dijo, por favor, que están queriendo hablar con ustedes. Si podemos. O sea, lo que usted habló de una virtud poco hablada y que tiene mucho sentido, la cólera santa, que es santa cólera, es el enojo por el mal ocurrido, ¿no? El mal ocurrido en función de Dios, ¿no? Sí. O sea, si hay una persona que se mofa de Dios, en este caso, en la representación de él mismo, porque estaban queriendo matarlo por ser virtuoso, él tiene que tener esa santa cólera. Ahora, si la cólera es porque le dicen que es gordo, porque tiene la oreja chueca, eso ya es amor propio, diferente, ¿no? Claro. La cosa de amor a Dios, decir, estas personas están queriendo hacer mal a otras, no puede ser. Y en este caso fue subrayado por el mismo Dios, ¿no? Se los tragó, ¿qué? Que se cayó el balcón donde estaba. Se cayó el balcón y... Exactamente. Bueno, vamos ahora a otro temperamento. Yo creo que este temperamento hay mucho en América Latina, ¿no? El sanguíneo. Vamos a hablar del sanguíneo, pero vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Escucha todo el contenido de los Caballeros de la Virgen, donde y cuando quieras, con nuestro podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen. El lugar donde aprenderás, crecerás y te alimentarás en tu vida espiritual. Nuestro contenido te aporta en tu crecimiento personal, histórico y doctrinal de la Iglesia Católica. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify y haz parte de nuestras conversaciones. Te esperamos. Bueno, continuamos con nuestro bello tema del temperamento de los santos aplicado a cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a comenzar por el temperamento sanguíneo. Hermano Francisco, explíquenos un poco qué es el temperamento sanguíneo y qué santos tuvieron temperamento sanguíneo y cómo podemos aplicarlo para nuestra vida particular al que sienta que tenga ese temperamento. Con mucho gusto. Pues bien, antes de más nada, la patrona que es considerada de los sanguíneos Santa Teresa de Jesús. Ya vamos a explicar después por qué, pero ahora vamos a detenernos en explicar cómo funciona propiamente el temperamento de los sanguíneos. Pues bien, ellos se excitan muy fácilmente y de manera fuerte. Después son impulsados a reaccionar de inmediato. Son medio espontáneos, digamos así. Y la impresión que reciben es de duración corta. Entonces, por tanto, no tiene profundidad, es algo más superficial. No dura mucho tiempo. Bueno, ahora sí, ¿cuáles son los defectos de este temperamento? Antes de más nada, es la superficialidad, como ya vimos. Una vez que las impresiones no llegan con profundidad al espíritu, son momentáneas, son espontáneas, no crea raíces. Entonces, lastimosamente eso, cuando es una gracia, cuando es algo serio, digamos un trabajo duro que se va a ser hecho, pasa de manera espontánea. O sea, no crea propiamente vitalidad, no está con raíces, con fundamentos fuertes y buenos. O sea, tienen muchas iniciativas, pero no las mantienen. Exactamente, eso es el problema, porque ellos hacen muchos propósitos, muchas promesas, muchos votos, de mucha palabra, pero en la hora de cumplirlo, cuesta. Y porque tienen mucho ímpetu, mucho impulso, pero digamos poca batería. Más o menos como esos carritos, digamos, que usted le jala. Jala. Uy, parece que va a andar súper rápido. Y después de los segundos ya para. ¿Qué le pasó o no? Entonces toman 1000 iniciativas, pero son difíciles en la constancia. Esa es la palabra, constancia. Por lo tanto, la constancia es una consecuencia de la superficialidad. Ya que no tienen raíces, la vida en sí no se alimenta. Entonces, les falta esa estabilidad. Por ejemplo, un hecho característico de ese lado espontáneo de los sanguíneos y que pasó con un santo, para que vean cómo hasta los santos tienen defectos. Y la cuestión está en no tener defectos, sino en vencer los defectos. Fue San Pedro. San Pedro era sanguíneo. Y eso se percibe
cuando en la última cena, nuestro Señor Jesucristo, después de lavar los pies a San Pedro, el santo le replica a nuestro Señor, le dice, Señor, yo quiero seguirte a donde tú vayas. Si es necesario, hasta morir por ti. Y nuestro Señor se le gira y dice, ¿darás mi vida por mí? Dice, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y dicho y hecho, San Pedro después lo negó. Pero ¿dónde estaba el ímpetu, la promesa, el voto? Y con Dios no era verdadero. Y le cuento que la verdad es que sí era verdadero. Era un deseo que tenía en su corazón. Pero el problema fue que le faltó raíces. Le faltó fundamento y constancia. Después, otro defecto del sanguíneo que tiene que tener mucho cuidado es que se deja llevar mucho por los 5 sentidos. Entonces, vamos después a estudiar los otros temperamentos. Por ejemplo, el melancólico, después con calma vamos a ver, pero es más sentimental. Y el sanguíneo no, es más los sentidos. Más que sentimiento interno, son probablemente los sentidos externos. Entonces, una buena comida, un buen plato. Muchas veces ellos caen también en el vicio de la gula. Porque comer bien no es malo. No es malo. O sea, comer una comida rica, hacer un almuerzo especial en un cumpleaños o en una fiesta especial no es malo. Lo malo es el exceso. El exceso, que vivir en función de... Exactamente. De eso. Lo que San Pablo dice, el Dios estómago. Exactamente. Cuyus Deus venter est. Exactamente. Cuando la persona pone a los sentidos por arriba del propio Dios. Ese es el problema. Por ejemplo, también tiene mucha tendencia a morríos. Aquí el padre nos enseña sentimentalismo, pero ese más lujurioso propiamente. Es lo que nos dice el padre Conrad. Y por último, también un defecto que es muy notorio en los sanguíneos es el espíritu optimista. ¿Pero ser optimista no es malo? Tiene su aspecto malo, sí. ¿Cuándo hay un optimismo bueno y uno malo? Muy simple. Cuando uno pone su esperanza en Dios, es un súper optimismo. O sea, y más que la palabra optimismo es medio manchada. Digamos, es una victoria cierta. La persona tiene certeza de la conquista, de la victoria. Cuando el optimismo es malo, es cuando yo pongo mis esperanzas en mí mismo. Y eso que trae el desánimo, porque uno se da cuenta que no es infalible, que tiene límites y que por tanto falla de muchas formas y muchas veces. Entonces ahí la persona se desespera. Pero es optimista y gusta. O sea, en el fondo es confiar en que Dios va a hacer su obra en mí. Así es. Y no que yo voy a hacer la obra de Dios. No. Exactamente. Dios va a hacer su obra en mí. Esa es la confianza. Y es lo que lo deja tranquilo porque es un ser supremo. Sí. Y la certeza que va a triunfar porque es Dios. Y porque es Dios, exacto. Y bueno, y este optimismo también lleva consigo otro defecto que es el creerse superior a los otros y por eso burlarse de los otros. Por eso, digamos, cuando es un temperamento muy vivo, muy locuaz como el sanguíneo, vemos con mucha frecuencia que le gusta molestar mucho a los otros. Entonces se ríe de uno, se ríe del otro, comenta algo, pero es por la vida que tiene y también por ese optimismo que se cree superior a los demás. Bueno, parece que el sanguíneo no tiene cualidades, ¿no? Porque ya dijimos los defectos. A ver, ¿cuáles son las cualidades del sanguíneo? A ver. Y la verdad es que encontramos muchas cualidades. Y aquí nos dice el padre que el sanguíneo tiene mucha facilidad para la santidad, por una cualidad específica que le hace superior en ese aspecto a otros temperamentos, que es la docilidad para practicar la obediencia. Porque una vez que él es muy vivo, muy locuaz, tiene mucha facilidad en hacer amigos. Y haciendo amigo del superior, de un encargado, digamos así, él no quiere defraudar a su superior. Y no queriendo defraudarlo, él obedece. Y él cumple lo que se le manda. Entonces tiene esa facilidad. Además, lo vemos siempre muy afable y alegre. Por eso es que hace muchas amistades. Esa vida que tiene dentro de sí la lleva para los otros y comunica eso, y es agradable estar con un sanguíneo. Por ejemplo, a nadie le gusta estar con alguien triste. Claro. ¿Sí o no? Todo el mundo le gusta a alguien que sea feliz, que demuestre su felicidad. Y algo también muy bonito que me pareció es que el sanguíneo es sensible y compasivo. Por más que se burle de los otros de vez en cuando, pero cuando alguien va y le abre el corazón, él también se abre con el otro. Y entonces tiene compasión de él, sufre junto de él. Y entonces le gusta consolarlo, apoyarlo, le da ánimos, por más que no tenga constancia, pero ya le incentiva a continuar. Y bueno, puede alguien tener la duda, vale, vimos los defectos y vimos las cualidades. Ahora, ¿qué puedo hacer yo
o si soy sanguíneo, para ser santo? ¿Qué puedo hacer, por ejemplo, también por otro que sea sanguíneo, que, no sé, un hijo, un alumno, como vimos, o alguien que esté bajo mi tutoría? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarle? Y 3 consejos muy especiales. Antes de más nada, como vimos, el primer defecto era la superficialidad. Y eso nos hace de un espíritu disipado. Así que el mejor consejo que se puede dar es que el sanguíneo huya de la disipación. Entonces, todo lo que haga, lo haga con espíritu de profundidad. Para que cree raíces, fundamentos sólidos, una doctrina bien hecha, bien constituida. El fondo es por qué hago las cosas. Exactamente. Y no hacerlas como por hacerlas y pasar el tiempo haciendo cosas. Y él da un consejo, el padre dice que todo lo que el sanguíneo se propuso tiene que acabarlo. Dice, acabe lo que comienza. Por ejemplo, si usted comienza un libro y tiene que terminarlo. A no ser que sea un libro que en medio se dé cuenta uno que tenga alguna cosa inmoral o cosas por el estilo. Exacto. O si estoy en una iniciativa de arreglar algo en la casa y comenzó, no deje ahí todo tirado después y que alguien lo arregle. No. Así se va atrás y termine la cosa. Dicen, por ejemplo, que las otras personas que escuchan a un sanguíneo dar muchas palabrería, que va a hacer esto, que el otro, no le pongan mucho fuego. Al contrario, incentive más, no que haga muchas cosas, sino lo que va a hacer que lo haga bien. Uh-huh. Es eso. También otro punto que es muy especial en en ese temperamento es el control de los 5 sentidos. Por ejemplo, no es que yo no voy a comer nunca más dulce el postre, pero me encanta ese postre con chocolate de tiramisú también. No, calma. Eso tiene su control. Nosotros podemos hacer penitencia. ¿De qué manera? Por ejemplo, un día que veo que me pasan un super postre, cuando dijimos tiramisú, o un helado de chocolate con menta, de pistacho. Es el que a mí me encanta. Yo estoy comiéndolo, pero está deliciosísimo. Y siempre hay gente que deja la mejor parte para el final. Pues bien, le aconsejo, querido amigo, esa última parte, déjala para Dios. Entonces va a decir, bueno, esto aquí, Señor, no voy a comer. Te lo ofrezco a ti. Ya es un sacrificio enorme. Claro. Y es bonito porque uno tiene el alma en las manos. Interesante. Y es propiamente eso la santidad. Es dominarse a uno, dominar los sentidos para que prevalezca la virtud, para que prevalezca los dones de Dios. Y con ese tipo de penitencias sencillas, cuando llegue la hora de la tentación, la persona va a tener el alma en la mano. Exactamente. Y bueno, entonces esos son los consejos que podemos dar. Y ahora, pero lo mejor de los consejos que puede darnos es con el ejemplo de los santos. Así ¿no? es. Ya dijo algo de San Pedro, pero dijo que habló de Santa Teresa, la mencionó. Sí. A ver, ¿qué nos cuenta? Tengo 2. El primero, pienso contar de Santa Teresa de Jesús, que es un hecho muy coloquial para que vean cómo ella realmente se hizo amiga, pero no amiga de cualquiera. No sé, es amiga de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y tenía intimidad con Él. Claro, no incentivo para que ustedes también hagan esto, porque el temperamento de ella, por más que sea sanguíneo, era único. Entonces, una ocasión, Santa Teresa de Jesús estaba caminando por un puente. Cruzando el puente, estaba sola, alguien la empuja. La santa se cae y, como es propio del temperamento sanguíneo, se excita fácil, fuertemente, y ya es impulsada a reaccionar de inmediato, se da la vuelta y ve al niño Jesús que le empujó. Y dice, Señor, ¿por qué me haces esto? Ahí nuestro Señor le responde, es que así tratan a mis amigos. Y la santa le replica, bueno, por eso los tenéis tan pocos. Claro, después ella se rió, etcétera, y hasta el niño Jesús también. Pero era esa intimidad que tenían entre ambos, y es propio del sanguíneo. Por ejemplo, hay otro ya que también tenía temperamento sanguíneo, que fue San Francisco de Asís. Entonces nos cuenta que era muy vivo, muy fugaz, con mucha vitalidad. Pero en una ocasión, por ejemplo, nosotros vimos que el sanguíneo tiene que dominar los 5 sentidos. Y eso para que no perjudique después a tentaciones contra las pasiones, contra la gula, la borrachería, la lujuria. Y este santo estaba con una tentación terrible contra la pureza. Imaginemos que San Francisco de Asís, el santo que... Es que a veces las personas piensan que los santos no pasaron tentaciones. Sí. Pasaron tentaciones, vencieron con la gracia de Dios esas tentaciones. Así es. El santo que ocupó el lugar de Lucifer en el cielo. Es lo que algunos tuvieron una visión sobre eso, imagínense. Ah, sí, imagínate. Y bueno, él estaba en Asia cuando de repente una mujer también de mala vida le ofrece pecar con ella a San Francisco de Asís. San Francisco, ¿qué hace?
Ante eso, se retira el hábito y se lanza al fuego. Se lanzó al fuego. No pensará en su suicidio, no. ¿Qué pasa? La gracia lo movió a hacer esto porque él sabía que Dios lo iba a proteger. Fue una moción de la gracia. Se lanzó al fuego y la llama no le consumió y nada, no sentía dolor. Ahí es cuando San Francisco de Asís dice a la mujer perversa, puedes venir ahora sí. La señora ante ese espectáculo comienza a llorar, se convierte y muere en fama de santidad. Impresionante. Dice porque el santo se dominó su carne, quiso practicar la virtud, amó la virtud y sobre todo dominó los 5 sentidos, como vimos, y de esa manera convirtió un alma, por el buen ejemplo. Claro. Eso que el sanguíneo tiene que hacer, por esa vivacidad que tiene, transmitir a los otros la virtud. Qué bonito, qué bonito. Bueno, ahora tenemos otro temperamento. Yo creo que con este ya quedó claro. Van a surgir muchas dudas, muchos santos en cada temperamento, pero vamos a dar solamente sus ejemplos. Vamos a entrar al temperamento melancólico. ¿Qué es el temperamento melancólico? ¿Qué se caracteriza, hermano Julián? El temperamento melancólico quizás sea uno de los temperamentos más difíciles de tratar y de sobrellevar por las características y las particularidades que vamos a ver. La primera es que el melancólico es muy reservado, es extremadamente reservado en sus opiniones, en lo que a él le gusta, no le gusta. ¿Por qué? Eso en el fondo viene de una profunda desconfianza que el melancólico tiene en los demás, en que él piensa que todo el que se acerca a él viene con malas intenciones, hermano Francisco, viene como que a hacerle daño. Y muchas veces la persona, como decimos, se va montando unas películas impresionantes en la mente acerca de las intenciones que la otra persona viene para con él. Y hay un libro ahí en el que leí que decía que también ese temperamento melancólico es indeciso y es el temperamento de las oportunidades perdidas. Porque muchas cosas que él debería hacer en la vida, decisiones puntuales y firmes que debería tomar, por esa indecisión no las toma y esas oportunidades se van, se evaporan. Peca por omisión, entonces. Exactamente. Y es un temperamento también el que tiene, en cuanto a la excitabilidad de su temperamento, es lenta. Lenta, pero profunda. Es más o menos como cuando estamos en un potrero clavando una estaca. Ustedes ven que al primer martillazo la estaca no entra, sino que tenemos que dar 1, 2, 3, hasta 10 martillazos para que finalmente esa estaca penetre la tierra. Y si una persona melancólica en el relacionamiento con otra ve que la persona lo trató mal la primera vez, bueno, como que no le quedó ahí. Pero si ya son 2, 3 veces, la persona, si no es muy vigilante, se va dejando tomar por esa antipatía y esa desconfianza. Y que después cambiar esa visión en relación a esa otra persona o ese otro acontecimiento va a ser muy, muy difícil. Y la persona melancólica, a veces hay la impresión de que es una persona antisocial, digámoslo así, asocial, que no le gusta relacionarse. Sucede que muchas veces esa persona, por su propia timidez, por su propia reserva, tiene mucha dificultad en expresarse y las otras personas lo juzgan mal, lo tratan a veces ásperamente y rudamente y eso hace con que la persona melancólica se vaya encerrando cada vez más en sí misma, volviéndose cada vez más introvertido, más solitario. Y vamos a ver también otras cosas, que si la persona no estamos viendo los lados más bien negativos, ¿verdad? Hasta ahora, sí. Hasta ahora. Y otro bueno, lado... Hay un lado que usted dijo que era profundo también. Exactamente, que vamos a ver aquí más adelantico. Cuando veamos esas cualidades buenas, vamos a ver ese lado de profundidad. Ellos son presa de muchas angustias. Son almas que sienten una angustia existencial muy grande. A veces se sienten que nadie los quiere, que Dios no los quiere. Nadie me entiende. Nadie me entiende, exactamente.
Y eso los hace caer en abatimientos monumentales, en tristezas muy grandes. La depresión, ¿no? La depresión. Y cuando un melancólico no posee una confianza muy grande en Dios, es arrastrado al desaliento y a la desesperación. Que es un pecado contra el Espíritu Santo, el desespero. Exactamente. Y ahí, como decía el hermano Francisco, ¿qué es peor, ser optimista o ser pesimista? Cuando uno es pesimista, uno ha perdido totalmente la esperanza. Y cuando la esperanza es como el sustento de todas las demás virtudes, cuando se pierde la esperanza, se deja uno llenar por el desánimo, pues ahí todo el edificio de la vida espiritual se desmorona. Estas son almas también que... Es como el dicho que más común de la gente que dice, es mejor atajar que arriar. Totalmente. O sea, digamos, entre optimismo, que ya vimos que es el optimismo bueno y malo, y el ¿cómo se llama? Y el pesimismo. Es mejor el optimismo porque, bueno, frénese, pero el otro perdió la esperanza. Y sabe que se puede tener pesimismo y optimismo en todas las cosas. Por ejemplo, estábamos hablando ahorita, tomando este vaso. Aquí. Hay diferentes maneras. Hay diferentes maneras de visualización para un optimista y un pesimista. Bueno, el pesimista diría... Acuérdense que hay algunos que están escuchando en Spotify y no están viendo. Estamos con un vaso en la mano. Así es. Entonces, ¿qué diría el pesimista? Uy, qué pena. Solo tengo la mitad del vaso. La otra mitad está vacía. Y el optimista no. Oiga, mire. Tengo la mitad del vaso llena. Entonces, son dos concepciones de ver el mismo aspecto. Exacto. Bueno, sigamos, hermanos, en paréntesis. Paréntesis muy importante para profundizar mejor en este tema y en esta cualidad o en estos defectos puntuales de este temperamento melancólico. Ellos difícilmente olvidan las ofensas. Van guardando todo. No son como el colérico, así que no reaccionan inmediatamente, sino que si es una continua repetición de cosas malas que les hacen a ellos van guardando como la estaca que se va clavando. Usted le dio 10 martillazos para clavarla, pero para desclavar esa estaca del suelo, ¿cuánto no tiene que Son como decir, tienen facilidad al resentimiento. Sí, tienen esa tendencia al resentimiento, al rencor. Y una cosa también que si la persona no vigila es que ellos ven todo con negras tintas. Como dijimos, todo pesimista. Les sobrevino una enfermedad, ya piensan que no, ya estoy en las últimas, esta es como varias personas que uno escucha. No, que esta ya es mi última Navidad, este ya es mi último cumpleaños porque yo estoy enfermo, así, tal cosa, tal otra. Es una cosa impresionante como todo lo tienden a magnificar, pero del lado malo. Pero hay una cosa, ahora sí vamos a ver los puntos buenos. Tiene solución, calma. Todo tiene solución. Es más o menos como a cada uno de nosotros Dios nos dio un jardín, que es el jardín de nuestra propia alma, ¿verdad? Y a cada uno de nosotros nos dio unas herramientas para trabajarlo. Unos es la herramienta de un temperamento colérico, un temperamento sanguíneo, un temperamento flemático. Y al que Dios le dio la herramienta del temperamento melancólico. Y muchos de ustedes estarán diciendo, ay, yo creo que todo eso lo tengo en mí, todos esos defectos melancólicos. Pero vamos a ver cuáles son las cualidades buenas para uno trabajar por su santidad con ese temperamento. Es que la persona con el temperamento melancólico, primero, tiene una propensión a la reflexión. Es un corazón que es lleno de ternura para con Dios. Interesante. Para con Nuestra Señora, para con lo sobrenatural. Son personas que tienen una gran facilidad de orar, hacer una oración ante el Santísimo mental, tener un coloquio con su ángel de la guarda, con algún santo. Y ellos, por ese mismo temperamento reservado que tienen, una cualidad buena es que ellos tienen un profundo amor a la soledad, en el buen sentido de la palabra, a reflexionar. A veces hay personas que no pueden estar solas ni un minuto y dejan la televisión prendida de la casa todo el santo día por no sentirse solas. Dios mío. Mientras una persona así más melancólica, más recogida,
pues tiene más facilidad para ese relacionamiento con lo sobrenatural, y por esa misma constitución de su temperamento tienen una concepción de la vida mucho más seria. Ellos ven hasta las últimas consecuencias, lo que sus acciones pueden provocar o no en los otros. Y ellos también tienen una cosa muy bonita. Es algo que se define como un llorar interno. Alguien diría, bueno, pero llorar no es bueno. Llorar no es bueno, la tristeza no es buena. Pero resulta que ese llorar interno es porque ellos en el fondo de sí sienten un impulso hacia Dios y sienten que las cosas de la tierra no son capaces de colmar ese anhelo que ellos tienen hacia Dios. Y cuando un alma con ese temperamento melancólico tiene eso, en vez de ella estarse quejando por los males que le vinieron, estar resentida por lo que le hicieron o no le dijeron, desconfiar de los otros, al tener ese impulso hacia lo sobrenatural, sienten como que una nostalgia por la eternidad y quieren hacer lo posible para unirse a Dios, unirse a lo sobrenatural. Y ellos son un temperamento que es cauto, reflexivo. Y hay un sacerdote en ese momento, el padre Schubert, el libro no me acuerdo en ese momento, pero decía: los mejores superiores son los que tienen un temperamento melancólico. Los mejores confesores son aquel que tiene un temperamento melancólico. Los místicos colosales tuvieron un temperamento melancólico. El temperamento melancólico, cuando sabe aprovecharse de todas esas cualidades que vimos, da en una maravilla completa, porque así como el hermano Francisco comentaba del temperamento sanguíneo que tiene compasión por los demás, el temperamento melancólico tiene mucha más compasión y abertura para ayudar. Es una inclinación de ayudar a los otros, porque ellos mismos a veces pasan por probaciones monumentales y quieren ayudar a los otros a salir de esas pruebas. Y podemos preguntarnos, bueno, a esta altura del podcast yo siento que soy melancólico. ¿Cómo educar mi temperamento? Primero que todo, fomentando una gran confianza en Dios, en la bondad de Nuestra Señora y en el amor a la cruz. Porque cuando nosotros trascendemos ese simple dolor que tenemos o enfermedad y lo trascendemos y lo unimos a la cruz de nuestro Señor, es que ahí ese sufrimiento va a tener el mérito sobrenatural. Otra cosa, un segundo punto para tener en cuenta es tener muy presente la divina providencia, tener muy presente esa bondad de Dios como un Padre Celestial que cuida de nosotros con ternura. Y cuando vengan esos sentimientos de antipatía, de desconfianza, de desaliento porque no me salieron las cosas como yo quería, no permitir que eso penetre demasiadamente en el alma. Tenemos la ventaja de que con este temperamento melancólico, estas personas no es así como el colérico que, digamos, si clavan sobre el suelo de un temperamento colérico la estaca, entra ahí mismo y la persona reacciona y empieza, no, use tal cosa, tal otra. Cuando sintamos esa primera martillada de todo esto que dijimos, es el momento de reflexionar y parar y no permitir que eso entre en el alma. Estar siempre ocupados, porque la pereza, como dice un refrán popular, es la madre de todos los vicios. Y cuando nosotros estamos continuamente ociosos, el demonio nos coloca malos pensamientos, malos sentimientos. Y cuando estamos más preocupados y centrados en nuestro propio egoísmo y no nos abrimos a los otros, ahí va a venir para este temperamento melancólico todas esas pruebas. Y la persona, cuando vemos una persona que está tan preocupada y tan llena de angustias y amarguras, podemos sacar un principio de ahí. Es porque sus pensamientos están puestos más en ver la paja en el ojo ajeno, ver los defectos de los otros, que propiamente ver los suyos y corregirlos. Y si tenemos alguna persona a nuestro cargo que tenga ese temperamento melancólico,
cómo debemos educarlos, comprenderlos primeramente y ver que es un temperamento sumamente difícil para ganarnos. Delicado. No podemos llegar con palabras ásperas, con palabras fuertes, porque la persona se va a cerrar más en sí mismo. Y esas personas melancólicas tenemos que ganarnos la confianza de ellas. ¿Cómo ganarse la confianza de un melancólico? No es fácil, pero es dando buen ejemplo en todo, porque son muy analíticos y se dan cuenta de que lo que la persona me está diciendo, ella lo aplica y lo vive así. Y cuando la persona melancólica ve que el otro quiere ayudarlo, ahí es cuando la persona dice, no, hay que abrir el corazón. Hay que alentarlo siempre. Hay que, al castigarlo o reprenderlo, no hacerlo, tener un justo equilibrio, no hacerlo de una manera áspera y bruta, y evitando ante todo las apariencias de injusticia, porque él se da como está pendiente tanto en los otros y ve, no, él me dijo pero si le hubiera dicho a fulanito que hizo 10,000 veces las cosas peor que yo, a él sí no le dijo nada. Él está muy pendiente de todo eso y bueno. ¿Qué santo nos da de ejemplo de este temperamento, hermano Julián? De este temperamento pues está nada más y nada menos que la grandiosa y espectacular Santa Teresita de Lisieux, más conocida como Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita, ella desde su más tierna infancia, a raíz de que perdió su madre a los 4 o 5 años, ella misma escribe en su libro Historia de un alma, que era un alma profundamente melancólica y que se la pasaba llorando por todo. Era irritable, era una niña caprichosa, era una niña que no aguantaba una palabra dura. Y hubo un hecho en el cual Santa Teresita dice que la Santísima Virgen fue que curó ese temperamento de ella, ese punto malo. Y fue cuando venían de la misa de Gallo, en 24-25 de diciembre, y su padre estaba hablando con una de sus hermanas mayores para decir, no, pero no le hemos puesto el regalo a Teresita para que le va a traer el niño Dios. Y su papá le dijo a esta hermana, ya dejémonos de eso, ya Teresita está demasiado grande para estas cosas. Y lo dijo así fuerte. Pero el papá no se dio cuenta que Santa Teresita estaba escuchando lo que decía. Y a Santa Teresita le causó eso mucho dolor. Mucho dolor, y ella se fue corriendo al segundo piso y en su cuarto tenía una imagen de Nuestra Señora de las Victorias. Y Santa Teresita se arrodilló ante Nuestra Señora y le pidió la gracia, pues que él la hiciera crecer, que ella dejara de ser esa niña caprichosa a ser una jovencita santa, una jovencita llena de ideales nobles y que no estuviera pensando tanto en sí mismo. Y allí fue que se dio algo muy bonito, que fue la sonrisa de la Virgen. Fue Nuestra Señora de las Victorias esa imagen que sonrió para Santa Teresita. Y a partir de ese momento Santa Teresita dejó atrás esas cualidades malas del temperamento melancólico y empezó a cultivar las cualidades buenas. Ella fue maestra de novicias y todas las novicias que pasaron bajo su cargo decían, fue la mejor maestra, la que más nos comprendió, la que más nos guió en el camino de la virtud y nos enseñó. En sus páginas de Historia de un alma podemos ver cómo era un alma noble, tierna, delicada y que plasmó con su vida y con su ejemplo todo lo que nuestro Señor quiso de ella y supo sacar provecho y darle la vuelta a la torta, ¿verdad? De ese temperamento melancólico. Y un último ejemplo. Sí, último ejemplo, ya se nos está acabando el tiempo y todavía tenemos... Y todavía tenemos el temperamento colérico. Sí. Muy brevemente, está en proceso de beatificación, se llama la venerable Sor Josefa Menéndez, quien recibió las comunicaciones y revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús en Poitiers, Francia, en 1923. Ella, Sor Josefa Menéndez, era española, pero pues terminó haciendo su vida religiosa en esa ciudad francesa. Y resulta que era un alma muy quejambrosa, demasiado quejambrosa. Se quejaba porque estaba frío, se quejaba porque estaba haciendo calor. Nuestro Señor Jesucristo se le apareció una vez en el claustro, ella estaba barriendo y le dijo, nuestro Señor quedó así, se le apareció, imagínense que se nos aparece nuestro Señor, nos suelta la escoba, el trapero, lo que sea,
Y ella le dice, ay, señor, por favor, quítate de ahí que me falta barrer las hojas. ¿Cómo? Y nuestro señor se puso a un lado y esperó a que ella terminara para dirigirle unas palabras y para hablarle. Y después ella continuamente, antes de santificarse, quejándose, y nuestro Señor Jesucristo se le apareció en una de esas múltiples ocasiones y le decía, alma mía, ama y no temas nada, pues yo quiero lo que tú no quieres, pero puedo lo que tú no puedes. A ti, a Sor Josefa, no te toca elegir, tan solo confía en mí y abandónate. Y es con esa gran confianza que se abandonó y pues es la santa que hoy en día pues está ya en ese proceso. En ese proceso, fenomenal. Bueno, yo creo que algunas de las personas están preguntándose que yo tengo esto de un temperamento, esto de otro, como dijimos, tener toda tranquilidad de que nosotros tenemos un temperamento que sobresale, pero podemos tener un poco de otros temperamentos, tener claro eso. Vamos a entrar directo al temperamento colérico y al final vamos a hacer las 3 preguntitas para poder uno como analizarse y saber qué temperamento es. Entonces, hermano Francisco, por favor, cuéntenos el temperamento colérico. El colérico, sí. Bueno, este es muy parecido a la primera impresión con el sanguíneo, porque también se excita de inmediato y con vehemencia. La reacción también sigue al instante, pero tiene una diferencia. Que la impresión no es como el sanguíneo que se va rápido, no, permanece y crea raíces. Por tanto, es más profundo y dura por más tiempo la propia impresión. Bueno, el temperamento colérico se puede resumir en una frase de un autor que dice: sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas. Traducción. Sí, es en latín. Dice: lo quiero, lo ordeno, basta mi voluntad por razón. Entonces, porque el colérico se decide en algo, tiene una impresión y va hasta el final. No hay nada que lo pare. No es como el carrito del sanguíneo, digamos así, que uno lo toma cuerda y se acaba hasta que se acaba el ímpetu. Cuando no está bien cuidado, claro. El colérico no. Es más o menos, imaginemos una camioneta 4x4 que lastimosamente al conductor se le atascó el pedal del acelerador y no consigue parar y ¡boom! Acaba con todo lo que está en su frente. Imaginemos, o sea, nada lo para. Lo mismo es el colérico. Y es que hay que tener cuidado, porque depende de lo que pone su voluntad, si es el bien o en el mal, quien hacen los defectos o fructifican las cualidades. Entonces, ¿cuáles son los defectos del colérico? Pues bien, antes de más nada, predomina el orgullo. Cuando el colérico no es santo, nada hay que lo pare en su orgullo. Entonces, se cree literalmente superior a los demás, que su voluntad le gobierna todo, que lo que quiere es razón para existir y para hacer. Por ejemplo, a veces vemos un niño caprichoso, un niño colérico, que le dice a la mamá que le compre algo. Si la mamá no le compra y el niño no es virtuoso, el niño patalea, hace todo hasta que le compre lo que quiere. Y por tanto es impaciente el colérico. Y de ahí nace también la testarudez y la cólera. Entonces, él piensa que solo él tiene la razón y que nadie más. Entonces, no se preocupa por los otros. Y de esa manera es algo muy difícil para el colérico es reconocer que necesita de ayuda. Si fuese ayuda humana, bueno, eso se entendería, es algo que se puede mejorar. Pero lo peor es cuando la persona niega el auxilio de Dios. Entonces, por ejemplo, algunos ateos que fueron coléricos, que niegan la existencia de Dios porque se cree que el hombre es autosuficiente. Nace esa autosuficiencia del hombre en la cual él niega el auxilio, el poder que Dios le puede brindar. Y de esa manera se cierra para la voz de la gracia, que es algo muy, muy peligroso. Y cerrándose para el auxilio de los otros, desprecia al prójimo. Entonces, ya que no necesita a nadie, los desprecia, los trata mal y siente esa cierta apatía con los otros. Entonces, comienza a ser ambicioso, a ser mandón, le tiene ansia por mandar. Si no está mandando, no es capaz de estar en un conjunto. Entonces, el colérico solo puede estar en un conjunto en cuanto jefe, en cuanto comandante. Y una vez que no le gusta ser subalterno de otro, no le gusta la obediencia y por tanto también rechaza cualquier humillación. Eso es muy importante.
El colérico tiene pavor, temor cuando es humillado. Hay una frase que se dice que el colérico prefiere la muerte a la humillación. Del padre Isheramo, esa frase. Bueno, entonces, y después de esos defectos también nace la cólera, nace la hipocresía, nace la dureza, la impasibilidad. ¿Y por qué la hipocresía? Esto es algo muy interesante. Una vez que no quiere ser humillado, no quiere reconocerse limitado como es cualquier hombre delante de otros, él esconde sus límites, esconde su deficiencia, entonces no es sincero, es hipócrita. Y aquí un paréntesis muy interesante, de dónde viene la palabra sinceridad, sincero. Antiguamente cuando se hacían las imágenes, se realizaban con mármol, con piedra, se tallaban y era algo, una obra prima. Pero cuando imaginemos que se caía, se rompía la nariz, ¿qué hacían los artistas? Cogían un poquito de cera blanda. Y le hacían un remiendo. Exactamente. Y solo que nadie se daba cuenta. Pero la imagen no era íntegra. La imagen no era sincera, porque tenía cera, no era con cera. Ya. Ahí nace la palabra sincera. Entonces, el colérico tiene la tendencia a ser hipócrita, a esconder muchas cosas. Y son estos que podemos decir los que aparecen en la Biblia, que tiene corazón de piedra, o sea, corazón duro. Entonces, ¿cómo un colérico puede santificarse? Pues así como hay muchos defectos del colérico, también las virtudes son impresionantes. Me parece que las virtudes que sobresalen brillan delante de otras virtudes con mucha profundidad. Ya que él es profundo, él tiene en su alma esa profundidad de espíritu. Así que lo que él quiere, si él pone toda esa potencialidad que tiene en su interior para el bien, es un verdadero santo. Y no hay nada que lo pare. ¿Sabe un ejemplo de colérico? San Pablo. San Pablo, antes de ser santo, nosotros conocemos, él tenía verdadero amor por el fariseísmo, por el judaísmo. Él era radical. ¿Cuándo es que él se convierte? Como dicen algunos, cuando cae del caballo, es que él cambia de vida y se hace un verdadero santo, que comienza a servir a nuestro Señor Jesucristo, y es aquel que después sufre ultrajes, fue náufrago, fue azotado no sé cuántas veces, apedreado, y decía, él mismo decía que se gloriaba de ser débil porque nacía la fuerza de Dios. Entonces, y él después que proclamó el nombre de nuestro Señor Jesucristo a los gentiles, a todos nosotros, pues el mismo San Pablo era colérico, pero él supo domarse. Ahí está el punto. Aunque el colérico, él tiene que, antes de más nada, ser paciente. Es el consejo. Paciente, sobre todo con los otros, sí, pero también consigo mismo. ¿Y cómo es esa paciencia? Es ver sus límites, reconocerse débil literalmente. Soy limitado, necesito la ayuda de los otros, pero no tomarlo como si fuese un temor. Temo a la humillación, ¿no? Yo soy así. Necesito el auxilio divino. Soy un ser que necesita la ayuda de otros. Contingente. Entonces, ahí van a ser las virtudes del colérico. Y se puede preguntar, bueno, ¿y cómo? Yo tengo un hijo colérico, ¿cómo puedo ayudarle a él? Porque es un temperamento fuerte y de hecho tiene razón. Pero así como también los mejores caballos son los fuertes, que es necesario domarlo, el temperamento colérico también. Así es. Cuando se lo doma, es un tanque de guerra al servicio de Dios. ¿Y qué sucede? Primeramente aquí nos da el padre Conrad, nos da unos consejos muy, muy interesantes que dice, la mejor manera de educar a un colérico es con el buen ejemplo. Porque ellos se dan mucha cuenta de la voluntad de los otros. Y por esa voluntad ellos son capaces de entregarse a un otro, cuando se dan cuenta que vale la pena servir. Después, tener mucha paciencia con ellos, muchísima paciencia, educarles bajo la obediencia, ya desde el comienzo, o sea, que sean obedientes, que les guste obedecer. ¿Y cómo se les hace eso? ¿Humillándolos? Buena pregunta. Porque dice, ¿quién realmente sabe mandar es aquel que sabe obedecer? Sí. Y entonces, ¿cómo podemos hacer eso para que después él pueda dar buenas órdenes o sea una persona obediente? Aquí nos aconseja que a lo contrario del sanguíneo que se puede humillar, que es necesario humillarlo porque él acepta con docilidad por la obediencia, al colérico no. Lo ideal es que no se le humille, porque si se le humilla con frecuencia, él se va cerrando en sí y se niega al auxilio de los otros, porque se cree autosuficiente. Y una vez que lo humilla, entonces no es capaz de reconocerse
débil de reconocer que necesita de los otros. Entonces, él aconseja que no. Si es para humillarlo, que sea en particular primeramente, y si le explique bien y si de buen ejemplo. Ahí va a comenzar a amar la humillación. Se va a dar cuenta que necesita ser humillado y ahí sí puede florecer la virtud de la humildad. Y bueno, quiero contar 2 hechos, primeramente del santo patrono propiamente de los coléricos, que es San Francisco de Sales. Nos toca correr un poquito, ya pasó el tiempo y vamos a dar esos minutitos. Rapidito. Este santo fue conocido como el doctor de la dulzura y era súper bondadoso, amable. Pero ¿y cómo nació eso si él era un colérico? Se cuenta, por ejemplo, que una vez varias personas fueron a quejarse de él. El que hacía súper calmo, tranquilo, con las manos abajo. No se quejaba de nada, no reclamaba. No movía un dedo y lo aceptaba todo de buena voluntad. Solo que después fueron a analizar la mesa que él tenía, que él usaba. La mesa por abajo estaba toda arañada, toda. Estaba llena de huecos. Y era porque se contenía y comenzaba a rasgar, digamos así, la madera para contenerse. De esa manera supo tener el alma en sus manos. Tal se contenía, que después fueron en la autopsia a analizar el cuerpo y el hígado tenía una piedra. De tal manera se controlaba que el hígado se quedó durísimo. Bueno, este es el santo patrono. Y por último, un ejemplo de cómo los coléricos tienen que, en ciertas ocasiones, como ya vimos, tomarse de santa cólera, fue el mismo nuestro Señor Jesucristo. Claro, él tenía en su máxima perfección todos los temperamentos, pero hay un hecho en el cual sobresale esa santa cólera de él, que fue cuando los vendedores del templo profanaron el templo, ¿no? Hacían negocios dentro del templo y negocios turbios. Así es. Y nuestro Señor Jesucristo, tomado de santa cólera, como está en los evangelios, él derruba las mesas de los vendedores y los increpa ahí con látigo. Él mismo hace un látigo. No puede pensar, bueno, él se pasó en la cólera. No, Señor. Él fue tomado por una cólera de amor a Dios. Y eso es totalmente, no solo lícito, sino es necesario. Porque el propio nuestro Señor nos enseña. Dice, hay 2 señores. O Dios o el dinero. Se ama a uno hasta el punto de odiar al otro, o no hay verdadero amor. Entonces, quien ama tiene que odiar al contrario. Y es propiamente lo que el colérico tiene. Ese amor enteramente a Dios y también su odio al mal. Bueno, muchísimas gracias, hermano Francisco. Ya se nos acabó el tiempo, pero sí vamos a leer las preguntas, no se preocupen, para poder hacer cada uno su análisis en la casa después que escucharon todas estas historias, todos estos detalles de cada temperamento. Entonces, primero, ante fuertes impresiones, ¿se excita el alma con rapidez y fuerza o por el contrario, con lentitud y debilidad? Primera pregunta. La segunda pregunta. Bajo tales impresiones, ¿se siente el alma impulsada a obrar de inmediato o bien siente la inclinación de esperar? Esa es la segunda y vamos a la tercera. ¿Esta excitación del alma dura por largo o corto tiempo? Ya con esas 3 preguntas y con lo que acabamos de escuchar, cada uno puede parar, hacer su examen de conciencia y analizar. ¿Por qué? Porque es bueno conocerse, porque uno ve aquí los defectos y ve las virtudes. Yo tengo estas cosas que me jalan para el mal y estas cosas que me pueden ayudar para el bien. Y así todos vamos a tener el temperamento que debemos tener, el temperamento santo, santificado. No busquen cambiar el temperamento, no. Santifiquen su temperamento. Y si quieren saber y profundizar más sobre este tema, les voy a dejar aquí un video sobre el autoestima. Que Nuestra Señora les ayude. Vamos a pedir por ustedes y rezar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Salve María.